Bien, escuchábamos allí el mensaje del vicepresidente cuando anunciaba esta noticia. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, como siempre. Me parece que hay mucho para analizar, mucho para pensar, sobre todo por el futuro de Venezuela y también de América Latina. Chávez era sin duda su líder más importante, más representativo de lo que fue el movimiento latinoamericano de estos últimos años. Pero me gustaría primero pensar en lo que hizo en Venezuela en este tiempo, en una pequeña evaluación, si es posible, del verdadero cambio que vivió Venezuela en cuanto a bueno, la fuerza que tuvo en reducir la pobreza y en esos índices tan importantes para el pueblo venezolano. Mira, yo estuve en Venezuela en 1998 cuando Chávez ganó las elecciones y en sus discursos una de las cosas que más decía era que había un país con 80% de la población en condiciones de pobreza. Venezuela era llamada la Arabia Saudita del continente porque había llegado mucho petróleo. Era un país petrolero antes de Chávez también. Los precios del petróleo habían aumentado muchísimo en la década del 70, que permitió que algunos países árabes se convirtieran en verdaderas potencias petroleras, Kuwait, por ejemplo. Y en ese momento Venezuela también. Y estaban los gobiernos de los dos partidos tradicionales, los socialcristianos de COPEI y los socialdemócratas de Acción Democrática. ¿Qué pasó con ese dinero? El gran misterio. ¿A dónde fueron a parar los ingresos que en ese momento se calculaban en 200.000 millones de dólares? Eso preguntaba Chávez. Dice, el gran misterio de este país es a dónde fue a parar ese dinero. No fue a parar a los más pobres. ¿Hubo obra pública? Hubo obra pública. Sin embargo, la mayoría de la población seguía sumida en la pobreza. Lo que él hace al llegar es focalizarse en esos sectores sociales. Entonces trabaja permanentemente para los más pobres. Los saca de ese lugar de escondidos, ocultos, ninguneados. Les da algo, les da vida, no solamente salud y educación, los convierte en seres humanos, los incluye en una sociedad que los expulsaba de manera permanente o los tenía relegados a los cerros y sumidos en la pobreza. Por supuesto que es muy difícil cambiar esa situación cuando vos te encontrás con gigantescas villas miserias en los cerros, por ejemplo. No es fácil urbanizar un cerro, es difícil urbanizar una villa en cualquier lugar, mucho más si te encontrás con decenas de villas miserias en los cerros. Y además, ¿por dónde atacás? Empezás por la educación, empezás por la salud. Bueno, ahí fue gran parte del dinero de los ingresos del petróleo de Venezuela, que además hay que recordar que cuando Chávez accede a la presidencia, el precio del petróleo estaba muy bajo, no estaba cerca de los $100, no sé exactamente a cuánto está ahora, estaba 5, 7, 9. Después viene un problema muy serio con grandes inundaciones donde muere mucha gente, lugares completamente destruidos, y en el 2002 además tiene el golpe de Estado. O sea, toda la primera etapa fue extremadamente difícil porque además tenía que consolidar un movimiento político que prácticamente no existía. O sea, estaba acorralado desde donde uno lo mirara. De ahí, de la nada, él construyó este apoyo popular que lo vio triunfar en noviembre en las elecciones presidenciales, en diciembre en las municipales, y que muy probablemente ahora, cuando se convoquen elecciones rápidamente, el chavismo otra vez gane. Vamos a hablar de eso también porque hay que ver cómo queda parada la oposición, qué es lo que puede llegar a hacer Capriles, que bueno, se vislumbra que si se presentara sería una derrota segura, pero vamos a continuar en minutos con eso, Pedro, si me permitís. Estamos en comunicación telefónica con Modesto Guerrero, periodista venezolano que se encuentra ahora en Buenos Aires. Buenas noches, Modesto. Pablo Camaití y Pedro Briguer, aquí de la televisión pública. Hola, Pablo y Pedro, ¿cómo están? Bueno, bien, buenas noches. Ante todo, saber cuál es la información que vos tenés, cuál es el clima que te han comentado tus colegas que se está viviendo, o tus fuentes que se está viviendo allí en Venezuela en este momento. Nos imaginamos de mucha conmoción y dolor. Sí. Es un efecto tectónico que tiene dos niveles, porque el pueblo chavista, primero para el conjunto de la nación, incluso para los que odian, o la mayoría de ellos, o los que rechazan el chavismo, que son bastantes. Y segundo, porque el efecto tectónico tiene esa característica peculiar que se produjo en el fenómeno chavista, en el movimiento chavista, en el que se juntan dos cosas opuestas. El pueblo chavista sabe desde hace rato, 2, 3 meses... Modesto, perdóname, te interrumpo, te estamos escuchando muy mal. Vamos a interrumpir ahora un minuto, vamos a intentar restablecer la comunicación con vos. Enseguida te llamamos. Muchas gracias. Anota otro número.
Ahora nos comunicamos como, bueno. Bueno, problemas de la difícil, comunicación en vivo, esto pasa. Es lo que va a pasar, nos va a pasar mucho este programa que va a ser largo. Pedro, venías haciendo el análisis de lo que fue esta Venezuela de Chávez, estuvo 14 años en el poder y ganó muchas elecciones, digamos. Menos una ganó todas. Menos una ganó todas. Una persona acusada en la prensa estadounidense, europea y en gran parte de la prensa latinoamericana de dictador y se cansó de ganar elecciones. Es una de las paradojas, ¿no? Porque incluso ahora, si él hubiera querido hacer algún tipo de trampa en estos últimos 3 meses, podía haber jurado en algún lugar para decir, bueno, yo juré, esto sigue así, Maduro toma posesión, y no lo hizo. O sea, fue hasta el último momento muy respetuoso de la Constitución. Por supuesto, en el medio de una batalla política donde la Constitución es flexible como en cualquier otro país, pero hay que recordar que estamos hablando de un líder muy popular que en las elecciones pasadas, y esto lo comentamos mucho en la televisión pública, se construyó el escenario de que perdía y ganó. Y permanentemente hay un escenario que se construye de mentira respecto del gobierno. De hecho, el diario ABC, por ejemplo, titulaba hoy a la mañana que Chávez habría sido trasladado a La Habana. Y ahora está titulando que habría fallecido en La Habana, que ahora lo estaban transportando de manera clandestina. O sea, son todas cosas completamente irregulares donde lo que te instalan es la sensación de un gobierno extremadamente autoritario, mentiroso, sin apoyo popular, o que si el apoyo lo único que lo tiene es porque reparte a través de las dádivas a los más pobres, que es lo mismo que se dice de Rafael Correa en Ecuador y que por eso algunos tratan de explicar por qué triunfó. Esas dádivas son, por primera vez para muchos, atención médica, por primera vez acceso a los colegios o a las universidades. Fíjate lo que estamos hablando, comienzo del siglo XXI, países en América Latina donde todavía tenemos que decir que el tema de la salud no está resuelto, que el tema de la educación no está resuelto, pero en niveles muy básicos, extremadamente básicos. Y para esa gente que recibió algo por primera vez en su vida, sin lugar a dudas, Chávez es fundamental. Y además lo que hay que decir, Pedro, que esto es dicho por organismos internacionales, es UNICEF, quien da los datos concretos de la escolaridad que hay en Venezuela, cómo se erradicó el hambre. O sea, no son datos del gobierno venezolano, sino que los mismos organismos internacionales tienen que reconocer que la sociedad venezolana realmente está mejor a partir de... Lo que pasa es que es muy difícil que se encuentre un equilibrio en el momento de análisis de procesos de cambio tan profundos como el de Venezuela, como el de Ecuador, el de Bolivia. Parecería ser que está todo dividido, los que están a favor y los que están en contra. Y así se hace cualquier tipo de análisis, periodístico o político. Lo cierto, es cierto, es cierto. Bueno, seguiremos ahora con todo este análisis.